que las personas sufren igual o a veces más que las malas. No lo conozco. Aquí en mi cinturón, ¿o dónde? ¿Sí? Ya está. Pues yo pienso que pasamos lo mismo. O sea, venimos a este mundo, pasamos por las mismas situaciones, por las mismas circunstancias, pruebas, pero ¿qué es lo que cambia el enfoque? La manera en que enfrentamos las cosas, ¿no? Porque sabemos que hay alguien, que es lo que nos dice, que no va a sobrevenir alguna prueba que no podamos soportar, sino que con la prueba viene la respuesta. Entonces sabemos que igual y a veces no la vemos, que dice que su respuesta es sí, no o espera. Entonces a veces cuando es el sí, pues qué padre, ¿no? Decimos, ay, gracias Señor porque me ayudaste en este problema. Pero cuando es no o cuando es sí, pero cuando nos dice espera y no sabes cuánto tiempo vas a esperar, ahí es cuando la fe, ¿no? Te quedas así como que, ¿será que sí existe Dios? No sé si han llegado a algún punto de sufrimiento en que de verdad se pregunten que ¿dónde está Dios? Como en la película que decíamos de Dios no está muerto. ¿Por qué la persona no creía? ¿Por qué el profesor estaba en contra de Dios? Por el sufrimiento. Pero entonces me gustó cuando le dice él, ¿no? Que ¿cómo puedes odiar a una persona que no existe? Algo que no existe. Pues yo sí estaba ahí. Bueno, el libro de Costner dice que cuando las malas cosas le suceden a la gente buena. ¿Cómo es esto justo? Ahorita que hablaba de esta persona, David, ¿cómo me dijiste que se llama el pastor Warren? Ajá. ¿Rick Warren? Ajá. Pues imagínense, él estaba sirviendo. ¿Y por qué le pasó eso? Y además su hijo también era muy activo. O sea, de repente hay a lo mejor personas que podrían empezar a juzgar así de que sí. Bueno, pues el papá era el pastor, ¿no? Pero el hijo estaba muy metido en ministerios. Ajá. Entonces, es lo que dices. Bueno, el libro de hecho también habla de una persona que era un hombre de negocios y que le iba muy bien y que él siempre tenía que estar paleando lo que es la nieve de la entrada de su casa, pero que una vez él pues no quitó la nieve, se echó para atrás y pues arrolló a la niña, a su hija. Entonces dice que se quedó, pues imagínense qué impresión haber matado a tu hija. Entonces él pidió pues que el Señor le ayudara pues a reaccionar, a ver qué es lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, pues la niña se murió. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Qué creen? ¿Qué hubieran hecho ustedes ante eso? Pues no se imaginan, pero o sea, ¿cómo? O sea, si soy una buena persona, porque no es una mala persona, pero pues Dios tenía un propósito detrás de esto. Y lo que hizo él es meterse a estudiar al seminario y es pastor ahora. El Señor le dio otros 2 hijos que obviamente no va a suplir la pérdida de esta persona y los unió más a él y a su esposa. Entonces lo que me decía ahorita David, que el Señor le ayudó para poder, digamos, consolar o ser de bendición a otras personas. Porque imagínense, dice, pues si esa persona perdió a su hijo, ¿y cómo es que ahora le sirve a ese Dios? Entonces a veces es difícil, ¿no? de entender ese tipo de cosas, cómo el sufrimiento nos puede llevar a otro tipo de situaciones. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Estamos hechos a su semejanza, pero desafortunadamente pues somos malos. Todos pecamos, dice que no hay ni uno solo bueno, solamente ¿quién? Exactamente. Entonces pues en sí las cosas pasan porque pues todos somos malos en cierta manera. La resistencia al dolor. ¿Quiere decir que el sufrimiento y lo malo contienen el potencial para lo bueno? ¿Le suena congruente esta pregunta? Ajá, exactamente. ¿Tienen alguna otra respuesta? ¿No? Sí, bueno, no sé. O sea, es que no, regreso como a lo mismo del crecimiento, ¿no? Entonces, en mi vida han pasado cosas donde sí han sido malas y donde sí han sido de sufrimiento. Pero estas experiencias me han servido mucho a mí para acercarme más a Dios, para quitar cosas que no necesito, para ver en lo que estoy errando y cambiarlo para que algo que estaba mal en mí pudiera ser algo mejor, ¿no? Okay. Entonces, sí potencia lo bueno. Aparte puede ser que no lo veas nunca. Es como mucho, no me acuerdo, ¿no? Pero leí un libro, ¿no? De misioneros
O sea, que se murieron estando allá, o sea, en otros lugares, y pues a lo mejor nunca lo vieron, o sea, pues se murieron, o sea, llevando pues el mensaje Sí. de Dios, pero después las esposas de algunos de ellos fueron, o sea, son cosas que igual y tú ya nunca vas a saber y tú sufriste y todo, pero, o sea, o sea, de ahí sale algo bueno, aunque tú no te des cuenta. Igual y no te dé tiempo de verlo, ¿no? Ajá. De hecho, nosotros, cuando estábamos en el grupo de jóvenes de los chavitos, yo siempre pensaba, ay, la muerte es para las personas grandes, ¿no? Pero esta vez nos pasó que estando en el rollo, un amigo de nosotros, ¿sí te acuerdas de René? Se murió y tenía 24 años y le tocó enfrente de nosotros, o sea, a todos nos pasó todo, o sea, ver todo. Entonces lo que dijo una vez el pastor Zapata es que pues eso tenía un propósito y nadie lo vio en ese momento, pero llegaron muchísimos jóvenes a su sepelio, o sea, nos quedamos así, ¿de dónde conocía René a tanta gente? Y la verdad es que todos los que estábamos en la unión de jóvenes, la mayoría pues está sirviendo o sirvió alguna vez. Yo estuve como director nacional para una ONG cristiana y trabajábamos con las personas con discapacidad. Entonces, el Señor no me hubiera movido a eso si no hubiera sido por algo. Y desafortunadamente, o sea, fue un amigo y me dolió muchísimo. Entonces, no me imagino a una persona que pierde, por ejemplo, un hijo, una mamá o alguna circunstancia, no nada más tiene que ser una pérdida de algún ser querido, pero sí tiene un propósito, tiene un para qué, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que dice que sí creo que todo sufrimiento contiene por lo menos una oportunidad para lo bueno. Si ustedes lo piensan, quiero que cierren ahorita todos sus ojos, por favor. Concéntrense en algo que haya sido lo más doloroso. Cierren bien sus ojos. ¿Lo están viendo? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Sí pensaban que Dios estaba ahí? ¿Estaba a su lado? ¿Lo vieron así? ¿Conocían de Dios? Los que tuvimos la oportunidad de conocer de Dios en ese momento, ¿cómo lo ven? Como que Dios les dio la oportunidad de ¿qué? ¿Le dieron gracias a Dios por ese sufrimiento? No, la verdad es que no es fácil, ¿no? Y sobre todo, ay, sí, qué padre que estoy sufriendo, o qué padre que se murió mi abuelita. Sí, o sea, dame más, pues no, obviamente no. O sea, como humanos, pues no, pero desafortunadamente aprendemos más de las cosas difíciles. Por ejemplo, de los fracasos. Las personas más exitosas son las que han fracasado una y otra vez. ¿Y ustedes no creen que ha sido sufrimiento, que ha sido dolor, que ha sido escasez? Todo ese tipo de situaciones, pero ahora son exitosos. Ese es el éxito del mundo, pero nosotros en Cristo tenemos otro tipo de éxito. ¿Será posible o realmente dar gracias a Dios por el dolor que nos sobreviene? ¿Es posible eso? Que alguien diga gracias Señor por este sufrimiento, gracias Señor por esta escasez, gracias porque no tengo trabajo. O por ejemplo, ahorita unos amigos que su bebé tiene 2 meses. O sea, hay situaciones que es muy difícil dar gracias por eso. Y ¿no? es como Job, ¿no? Bueno, en el libro de Job, la historia de Job. Ajá, sí saben, ¿no? La mayoría. Que perdió todo, perdió su familia, perdió posesiones, ¿no? O sea, quedó realmente él sin nada. Entonces, él a pesar de todo, fue una persona que puedo decir, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. El Redentor vive. No sé, era como una de, él me dio todo, él me quitó todo, como alabado sea su nombre, como una Dios quita y Dios da. Jehová Dios, Jehová quita. Ajá. Ese, justo ese, ¿no? Entonces es un gran caso de que claro que sí, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo como aceptar este sufrimiento en nuestras vidas, y sí es difícil, pero deberíamos de agradecer todo lo que estemos pasando, porque a pesar de lo feo, lo bonito, lo malo, hay un versículo que no sé dónde está, que dice que Dios hizo lo bueno y lo malo para que no encontremos nada más o sea, como aparte de Él. Todo es para que reconozcamos que Él está ahí, que nos acerquemos a Él, porque antes de conocerle, la verdad es que teníamos una cosa muy difícil, ¿no? Y ahora con Él todo es bendición, sin importar si sea bueno. Exactamente. Pues se han visto, por ejemplo, los sepelios, no sé si han llegado, que en los católicos están la mayoría de las veces,
se quedan así como, ¿y los cristianos por qué cantan? ¿Por qué están alegres? ¿Por qué platican? Y se quedan sacados de onda, ¿no? Porque yo tengo mucha familia que es católica y cuando llegan a un sepelio cristiano, pues ellos se deshacen, o sea, están así porque piensan que ya ahí, esa persona ahí quedó, o sea, se truncó su vida, o sea, pero nosotros sabemos que ¿quién diera por estar ya en la presencia de Dios? Todo lo que hizo, qué bueno, qué padre, que ya está con Él. Nosotros es lo que esperamos, es lo que anhelamos, pero todavía seguimos estando acá para algo. El Señor nos tiene para algo. Aparte es como, o sea, ahorita ya pensando, viendo de Rick Warren, hacer muchas cosas, es como, o sea, yo creo que si no hubiera sufrimiento, seríamos como muy, muy soberbios. O sea, solo pensaríamos que nosotros podemos todo, que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Y también eso impediría que nosotros le habláramos a otros de Dios. Porque qué mejor forma de decirle a otra persona que, o sea, lo que ha hecho Dios en tu vida con tu propio testimonio, o sea, con lo que te ha pasado. Y pues muchas veces cómo conocimos a Dios o cómo es que nos acercamos más a Él ha sido por un tiempo de sufrimiento. Te hace lo que iba. No, está bien, no, está súper bien, porque sí es cierto, la mayoría, levanten la mano quién no llegó a conocer la palabra de Dios por alguna situación difícil. Todos llegamos por algún problema, por alguna necesidad. ¿A quién no llegó? Ah, perdón. ¿Cómo fue la pregunta? Ok, formulemos la pregunta. Ok, ¿quién no tuvo ningún problema y llegó a conocer la palabra de Dios? Ah, ok. Qué bueno. Pero casi la mayoría llegamos por alguna necesidad. Sí, porque sentías un vacío que es que ya nada. Todo es necesidad. Porque, por ejemplo, en mi caso fue de chiquita. Realmente no me acuerdo si... O sea, no fue como una cuestión de sufrimiento, ¿no? Pero claro que sientes esta necesidad de acercarte a Cristo. De que hay algo que te falta, algo que necesitas. Y algo que nada más lo puede llenar. Entonces, aunque no haya sido así devastador, de que... Sí, no necesita ser una situación extrema para llegar a Él. Siempre es algo de sufrimiento que es lo que te está llevando a Él. Pues es lo que dicen, ¿cómo Dios va a entender eso? O sea, sí recuerdan esa imagen, ¿no? ¿Sí vieron la pasión de Cristo la mayoría? ¿Quién más que llevó el sufrimiento de todo el mundo? Llevó el pecado, o sea, llevó lo peor de este mundo sobre sus hombros. Entonces, ¿Él no va a entender el sufrimiento? Claro que sí. Entonces, o sea, obviamente el Señor no nos deja pasar por lo que Él, pero imagínense, nosotros no sabemos lo que nos viene, pero Él sí sabía por lo que iba a pasar. Él sabía que iban a avergonzarlo, que iban a humillarlo, que iban a hacerle lo peor. Y la mayoría de nosotros se ha pasado por eso, pero no lo sabes. No sabes, mañana me van a humillar. Y vas y te presentas, ¿no? O sea, no. Sí, y Él no. O sea, él sí sabía lo que iba y aún así quiso venir en forma de hombre y se humilló. Porque bien se pudo haber presentado como Dios Todopoderoso, que es como lo que pensaban que venía como rey, pero pues no, ¿cómo iba a ser el Mesías? Un carpintero, el hijo de un carpintero. Y iba a sufrir todo eso. O sea, no les cabe en la cabeza a las personas. ¿Alguien hubiera sido capaz de saber que iba a pasar por todo eso y decir, ay, sí, yo ya voy? Yo quiero sufrir eso. ¿Sí hubieran hecho eso ustedes? Creo que nadie. Entonces, ¿cómo dicen que Dios no comprende el sufrimiento o que no sabe? Jesús llevó todos los sufrimientos del mundo. ¿Cómo es posible no amar a esta persona? A ese Dios, a ese ser que llevó la carga, que practicaba más de lo que predicaba. Porque a veces para nosotros es muy fácil, ¿no? Estar hablando de, sí, Dios y todo así. Pero practicarlo, llevarlo a cabo es muy difícil. Entró en este mundo, sufrió nuestros dolores y aparte se ofreció a nosotros en medio de nuestras penas. O sea, reflexiona en eso y sí te quedas así como que a veces te sientes pequeño, ¿no? En tus problemas y así, que para cada quien el problemita que tengas es un mundo, ¿no? Es algo que te está quitando el sueño. El poder de la presencia de Dios. ¿Alguien me puede ayudar a leer? La mayoría de las objeciones a la existencia de Dios por el tema del sufrimiento vienen de las personas o de personas
que no han sufrido y quienes en verdad sufren se transforman en fuertes creyentes. Las personas que más sufren en el mundo son los que producen ejemplos más brillantes de fe invencible. ¿Tienen ustedes algunos ejemplos como el que nos dio ahorita David, de este pastor, de personas que han vivido por cosas? Por ejemplo, mi jefe, el de Marcos 2, nunca hubiera llegado a la organización de personas con discapacidad si a él no le hubieran tocado unos hijos sordos. Por eso es que él empezó a luchar por sus derechos, porque pues, supieran de la palabra de Dios, porque la mayoría dice, ay, es que son angelitos de Dios y ellos saben. O sea, no, todos, ¿qué es lo que vimos? Que no hay ni siquiera una sola persona buena. Entonces vio la necesidad de que se tenía que llevar la palabra a ellos. Entonces, hay personas que sufren y a través de ese sufrimiento los lleva a alcanzar a más personas y ser de bendición. Entonces, tú no sabes por qué el Señor te está dando esa carga, esa prueba, porque el Señor lo va a usar de una manera extraordinaria. O sea, es como decía David, ¿no? O Areli. ¿Cómo vas a confortar tú a una persona si ni siquiera has pasado por eso? Tú no sabes para qué te va a usar. Entonces, todo tiene un propósito, todo pasa por algo. Y a veces no sé si han sentido en medio de que ya no pueden y que dicen, ay, yo siento que el Señor me abrazó. Por medio de una alabanza, por medio de una predicación o de un amigo o de alguna situación, ¿se han sentido ese abrazo de Dios? ¿Sí? Que dicen que Él los conforta, que Él está ahí. Entonces dice, me gustó esta imagen que dice, la amorosa calidez y el toque sanador del Salvador nos da fuerza para resistir. Y es cierto, o sea, cuando te pones a leer de la palabra de Dios, ahí es donde encuentras tú todo. En un tiempo yo estuve, porque a todos, ¿no? Nos pasa que te sientes mal. Esta niña yo conocí a Perla cuando estaba bien. Y la verdad es que no sabemos por qué el Señor la llevó a esta situación. Y leí su libro y sí me quedé así como, rayos. O sea, ella ya tenía su vida, ¿se la quieres pasar? Su vida resuelta. Ya se iba a casar, tenía una profesión excelente, le gustaba hacer ejercicio. Y de repente, de la noche a la mañana, se quedó, le dio ¿qué fue? ¿Un aneurisma? Un aneurisma, creo. Ajá, sí, pero... Ajá, que es lo mismo que le pasó a nuestro amigo, a René, que se murió. Pero el Señor a ella le dio la oportunidad de regresar, ¿sí? De estar, no está en sus facultades como antes, pero el Señor la está usando para ser de bendición a otras personas que tienen una discapacidad. Porque algunos dirían, bueno, ¿y cómo puedes seguir amando a ese Dios que te dejó así? O sea, si tienen la oportunidad de leer ese libro, la verdad es que está increíble y la verdad es que a veces tú dirías, yo no sé cómo alguien puede, después de pasar todas estas pruebas, levantarse, ¿no? y animar a otros. Dios pone en ti eso, solamente Él. También me gusta, que se llama Manantiales en el Desierto, es un devocional, pero también te habla, si lo quieren pasar, de personas que pasaron por situaciones difíciles y aún así le dan gracias a Dios. En medio de toda situación siempre está ahí el Señor para ayudarnos. O sea, todo tiene un propósito. Nada pasa porque sí. Debemos desear ser como un Jesús para los demás. ¿Cómo? Atenderlos, debemos amarlos, consolarlos. Ahí lo repetí, pero bueno, es que los debemos amar. Exactamente, que los amemos. Llorar con ellos. Debemos reflejar el amor de Dios. Cuando yo trabajé para Marcos 2 Internacional, lo que tenía la organización es que nada más fueras a las iglesias a capacitar a las personas que querían trabajar con personas con discapacidad. Y yo vi más, cuando teníamos que hacer nuestra reunión para ver qué es lo que estás haciendo en cada país, las reuniones se hacían en El Salvador o en Guatemala, y yo llevaba y decía, pues es que yo siento que a las personas tienen que palpar ese amor. Porque tú llegas y le dices, ay, sí, el Señor te ama, y estás viendo que la persona no tiene que comer, que no tiene dónde vivir, pero pues nada más hasta ahí te quedas, ¿no? Y no le ayudas. Entonces sí, lo que tenía que hacer de repente es ir al DIF, con Rotarios Empresarios, para ver quién les ayudaba o quién les suplía. Y en eso ellos podían ver el amor de Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer unos por otros. Es lo que me gusta del Ministerio de Consejería, ahora que lo estaba yo leyendo. Dije, mira, por algo el Señor me lo puso ahí. Porque es cierto, es para que nosotros podemos animar, podemos amar, consolar, llorar con las personas. ¿Sí? Entonces tener esa empatía, porque tenemos que ser un Jesús para ellos. Mande. A mí me gustaría decir esto. Sí, ahora sí, sí. Somos profesionales
profesionistas y nos desarrollamos en otro ambiente, empezamos a ganar dinero, tenemos menos libertad. Y creo que a veces no nos damos el tiempo o perdemos esa esencia. Entonces, que es cuando más debemos preocuparnos en ello, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera señalar, creo que Lala es la más joven. Y siempre he visto que ella es muy acertada en lo que opina, en lo que dice. Y nunca ha dejado como de apapacharnos, de decir, oye, ¿cómo estás? Esto. Y creo que a veces, por lo menos a mí, me hace falta esa humildad, ¿no? Y efectivamente con lo que a lo que te estás refiriendo, ¿no? Que debemos de reflejar el amor de Dios. Y no sé qué versículo habla sobre que tú puedes ser o dar a muchas personas algo, pero si no lo haces con amor, de nada vale. Exactamente. Sí, sí, es cierto. No sé si les ha tocado en alguna oportunidad en su trabajo o de ayudar a alguien, de mostrar ese amor. ¿Sí? Qué bueno. Que no estoy hablando con personas frías. Ya, sáquense de aquí. Ok. Cada lágrima es su lágrima. A veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Yo cuando estuve así de que... Yo ya estaba también con una persona que yo me veía que yo me iba a casar con él. Tenía un ministerio increíble porque me tocaba viajar. Tenía siglos que no hablaba delante de personas porque eso fue hace 4 años cuando dejé de ser director nacional para Marcos II. Y eso me encantaba. Pero dije, bueno, Señor, tú tienes un propósito para todo. Como dice, Dios da y Dios quita en su tiempo y Él sabe por qué lo hizo. Y ya después vi sí por qué no me dejó casarme con esa persona, porque la verdad es que no. Pero bueno, pero sí, debemos de ver el por qué. Sí, el Señor tiene un propósito para todo. Jesús estaba allí, estaba sentado a nuestro lado en los lugares más bajos de nuestra vida. ¿Estamos quebrantados? ¿Él lo estuvo? ¿Ustedes creen que no estaban decepcionados de que vino a este mundo y lo rechazaron? Su propia gente. ¿Nos desprecian? Sí. ¿Y a él lo despreciaron? Sí. ¿Gritamos porque ya no soportamos más? ¿Nos traicionan las personas? A él también lo traicionaron. Jesús es lo que en verdad necesitamos. Y sí es cierto, ¿verdad? No sé si quieran añadir algo a esto. No sé, no llegué al principio, pero quisiera preguntar, entonces, ¿Dios creó el sufrimiento? Pues Él creó este mundo y sabía, ¿qué nos dijo? O sea, que no iba a ser fácil, ¿no? Que íbamos a padecer, pero que Él está ahí para apoyarnos. Es como nuestro papá. Él te dice, vas a hacer esto, esto y esto. Si no lo haces, te va a pasar esto, esto y esto. Como a un niño que le dices, no te subas a la silla. Entonces piensas que si lo se sube, se cae. No que lo creo, Él te da... A veces las circunstancias pasan por algo. Yo no sé si el sufrimiento es o no que Él lo haya creado, pero... Mira, yo estoy dando consejería de niños, ¿no? Entonces es como... Estoy en el Génesis, mucho. Entonces, al principio Dios creó el mundo. El mundo no tenía mamadas, no tenía nada, ¿no? Teníamos nosotros todo. Adán y Eva tenían todo. Y por el pecado entró la maldad al mundo. Realmente Dios permitió que eso sucediera. Porque Él, o sea, ustedes no creen que Dios estaba viendo como Eva y Adán estaban ahí en la superplánica y todo, ¿no? Es esta parte del libre albedrío. No somos muñecos. Nosotros somos los que elegimos las cosas. Entonces, desde ese momento Dios permitió que entrara. Porque sabía que, ok, te vas a separar de mí porque vas a pecar. Pero Él también dio la salida, ¿no? En el Génesis también ahí mismo dijo, serpiente, va a venir alguien que te va a matar. De, ok, permito que entre a reinar Satanás el mundo, pero yo también te voy a salvar, porque te amo. Entonces, tú escogiste estar en sufrimiento. Siendo teniendo todo, tú elegiste dejarlo y hacer lo que tú querías. Porque realmente no es... O sea, comieron del fruto, pero era porque ellos pensaban más en ellos que en Dios. No, regresamos a lo mismo. Creo que pienso lo mismo, que en el momento de la caída entró el sufrimiento. Entonces, Dios lo permite. ¿Pero por qué lo permite? De entrada el que avisa, le avisó a Adán, ¿no? Y así le avisó también a Caín antes de matar a Abel, también le avisó. O sea, como que le dio a entender, pero ¿por qué estás así? Y siempre Dios nos va a avisar. Y después va a pasar esa ola de sufrimiento
pero cuando nuestro corazón ya está bien firme con Él, incluso, alguna vez dije algo muy fuerte, ¿no? Y que me tocó encontrar con mi serie y todo, ¿no? Sí. O sea, me puso a prueba el Señor, porque dice, tú puedes sufrir penalidades. Así lo dice, literal. Y sí es cierto, porque ¿qué diferencia hay entre nosotros y cualquiera que está trabajando, profesionista y que da dinero a un teletón y que, miren, yo doy? ¿Qué diferencia hay entre alguien que no conoce a Dios pero que te trata con amor y que te ve y hola, ¿cómo estás? Y te abraza? La diferencia entre ellos y nosotros es ese sufrimiento santo que Dios nos permite pasar. Es esa fe en decir, ay, ahora alguna vez tuve una operación, me rompí un pie y dije, Señor, si se necesita romper el otro para que mi familia se una, que se mala palabra. Que se rompe el otro. Ándale, ahí va para que se... Sí, yo creo que tomó la palabra, ¿no? Que se rompe el otro, pero cuando vi que mi papá ya me llevaba a la terapia, así como... Sí. Ya se lo quedó. Y cuando ves que tu papá te empieza a llevar a terapia y que de pronto la familia ya se hablan todos y ya se unen, ya después todos están viendo a ver si ya hago un solito y ya puedo caminar. Sí. Ya dices, no inventes, Dios, sí era necesario este sufrimiento y ahora me atrevo a decir que hasta era un sufrimiento santo. No lo veía, pero sí lo permitió. Y era sumamente importante que pasar por eso, porque es la diferencia que veo, ¿no? Tú puedes sufrir penalidades, pero como bien dijiste, ¿no? Pero porque Él también te está dando la salida. Pero es ahí donde es nuestra fe diferente a la fe de los demás. Que es lo que decía, ¿no? Que por qué las personas buenas sufren igual o más que las personas malas. Sufrimos igual, pero nosotros lo vemos de diferente forma. Aparte, bueno, ahorita leyendo, en Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces es como muy bonito también porque creo que también ahí es como decías al principio, ¿no? De que muchas personas solo ven como, voy a vivir al máximo mi vida y hasta aquí va a ser y sí, o sea, pues hasta ahí va a ser. Pero nosotros es como, hay algo más allá. Sí. Y si no hubiera sido por todo eso que pasó en la cruz, o sea, que Jesús dio su vida por todos nosotros, entonces nunca podremos decir como en este momento de, yo sé que si me muero me voy al cielo. Y eso va a ser lo que va a ser diferente en todos en cuanto al sufrimiento. Sí, que los demás buscan el éxito, los deseos de acá. ¿Por qué? Porque piensan que de aquí, pues ya me morí y hasta ahí llegué. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que hay un reino y que hay una vida mejor allá. Entonces, no sé si tienen algo más que añadir. Cada lágrima su lágrima. Dice, no existe pecado, ni transgresión, ni dolor, ni pena que esté fuera del alcance del poder sanador de su expiación. Y esta imagen me encantó. Porque sí es cierto, cuando llegas a abrazarlo, a descansar en él, lo que te pase, lo que dice su palabra, ¿no? Que todo lo que nos sucede en los que aman su palabra nos ayuda bien. Todo tiene un porqué y el para qué. Igual y a veces no te dice por qué estás pasando por eso, pero ya después lo ves, pues sí, si no, o sea, si no hubiera pasado por esto y esto y esto, ahorita no tuviera yo estas cosas que me trajeron alegría. Y obviamente no es fácil decir gracias, Señor, por la prueba, pero hay que dar gracias en todo momento. Entonces, eso es algo que sí, es difícil, pero no imposible. ¿Se puede sacar el bien del mal? ¿Por qué experimentamos siempre el sufrimiento? Es una emoción, ¿no? O sea, tenemos alegría, tenemos enojo, tenemos miedo, tenemos asco. O sea, son emociones que Dios nos da para poder disfrutar realmente. No toda emoción tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, imagínense no sufrir nunca. O sea, yo me sentiría como si no fuera, no sé, como una parte humana de mí que como que no, estar siempre, o sea, digo, ¿qué le pasa a esta, no? No, okay. Esta parte del sufrimiento te permite tener autoconocimiento, te permite, no sé, transformarte más a su imagen de una forma que la alegría no lo podría hacer, que, no sé, el enojo tampoco lo podría hacer, ¿no? Exactamente. Y Jesús dijo que tendremos pruebas y tribulaciones, es lo que les estaba diciendo. Si alguien quiere leer Romanos 5, del 3 al 5, por favor.
El que tenga Biblia. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, dar gracias en todo momento, o sea, lo que estemos pasando, Él sabe. No sabemos el por qué, pero sí nos muestra el para qué. La suprema respuesta es la presencia de Jesús. Esa es la respuesta. Porque después de que pasamos por algún problema y el Señor nos ayuda, ¿qué dices? Gracias, Señor, ¿no? Nos diste la respuesta a este cierto problema. Porque todos hemos pasado por ciertas situaciones y no han sido fáciles. ¿Y a poco lo han hecho por ustedes solos? Porque ustedes tienen todo el potencial para poder hacerlo, para resolverlo. ¿No? ¿Qué les pone el Señor delante a una persona que es de bendición? Entonces, Él usa muchas formas para poder ayudarte a salir de esa prueba. Y yo sí lo he podido ver, entonces yo imagino que ustedes también lo han experimentado. El pastor inglés John R. W. Stott reconoció que el sufrimiento es el mayor reto a la fe cristiana. Y sí es cierto, no, la mayoría hemos pasado por eso. Y llegó a esta conclusión. Si me ayuda alguien a leer. ¿Me puede alguna otra persona a leer esto, por favor? Nuestros sufrimientos se vuelven más tolerantes por los de Él. Todavía hay un signo de interrogación por el sufrimiento humano, pero sobre Él estampamos... ¿Otra marca? Es que está en la oscura. La cruz simboliza el sufrimiento divino, la cruz de Cristo. Es una justificación de Dios en un mundo como el nuestro. Entonces, cuando el Señor vino a pasar todo esto por nosotros para darnos otra oportunidad. Entonces, nosotros también cuando pasamos por algo así es porque el Señor nos está dando la oportunidad de hacer algo para otros, ¿sí? De ser ese Jesús para otras personas, que es lo que tenemos que ser. Y me gustó esto que dice, Jesucristo no es un recuerdo. Si bien hay que recordarlo, es una realidad que hoy todos podemos experimentar. Es tu decisión si quieres experimentar el tenerlo o no en tu vida. Y eso es todo. Gracias por esto.